¿Alguna vez te has sentido invisible, como si no valieras nada, solo por no tener dinero o un apellido importante? Esta es la historia de María, la hija de un humilde jardinero, que vivió años de humillación y desprecio en la casa de una familia poderosa, hasta descubrir un secreto que cambiaría su vida para siempre. Pero este no es solo un cuento de justicia, es una lección de dignidad, lucha y transformación que te llegará al corazón. ¿Estás lista para conocer el poder de la verdad? Quédate hasta el final, porque esta historia tiene un mensaje que nunca olvidarás. El jardín de la hacienda de los Sandoval era un pequeño pedazo de paraíso. Las bugambillas entrelazaban en las rejas de hierro, pintando el espacio con tonos vibrantes de rosa y púrpura, mientras el aroma de los jazmines flotaba en el aire. En el corazón de este escenario, María Inés López, una joven de 22 años, trabajaba junto a su padre, don Ignacio, el jardinero jefe de la mansión. Para los Sandoval, María era solo la hija del jardinero, pero para don Ignacio, ella era el mayor tesoro de su vida. María había crecido en ese jardín. Sus primeros recuerdos eran de correr entre los parterres mientras su padre le enseñaba cómo podar rosales o sembrar semillas. La tierra no discrimina, hija, solía decir don Ignacio mientras removía la tierra. Seas rico o pobre, todos dependemos de ella. Esas palabras se habían grabado en el corazón de María, moldeando su carácter humilde y trabajador. La vida de ambos era sencilla. Vivían en una pequeña casa de adobe en los límites de la propiedad, donde María ayudaba a su padre con las tareas domésticas. Los fines de semana, cosía para ganar un poco más de dinero. Aunque tenían poco, María siempre decía que eran ricos en amor y dignidad. En la mansión, la vida era diferente. La familia Sandoval estaba compuesta por doña Victoria, la madrastra rígida y fría, sus dos hijos, Emiliano, un joven de corazón noble, y Erika, una joven arrogante y caprichosa. Doña Victoria administraba la propiedad desde la muerte de su esposo, don Alfredo, años atrás. Bajo su mando, María y don Ignacio eran tratados con desprecio. Para ella, no eran más que empleados, personas que debían saber su lugar. María, no toques los arreglos de mesa, exclamó Erika un día, al verla cargar un jarrón con flores frescas. Tus manos sucias arruinarán el cristal. María bajó la cabeza, conteniendo las lágrimas. Doña Victoria, quien observaba la escena, apenas esbozó una sonrisa de aprobación. Lo más doloroso, sin embargo, era el desprecio disfrazado de doña Victoria. Cada vez que veía a María, sus ojos lanzaban una mirada fría y calculadora. Nunca debiste haber nacido, murmuraba cuando nadie estaba cerca. Don Ignacio parecía estremecerse cada vez que oía esas palabras. A pesar de todo, había alguien que trataba a María con respeto, Emiliano. Siempre que podía, escapaba de las reuniones formales para visitar el jardín. María, tus flores son las más bonitas de todo Guadalajara, decía con una sonrisa sincera. Ella se sonrojaba, sin saber cómo reaccionar. Pero dentro de ella, esas palabras calentaban su corazón. Por la noche, bajo la luz de una vela, María reflexionaba sobre su vida. ¿Por qué su familia era tratada como inferior? No entendía por qué doña Victoria parecía odiarla tanto. Papá, ¿por qué los ricos piensan que son mejores que nosotros?, preguntó una vez. Don Ignacio suspiró profundamente. Al final, hija, todos somos iguales. Ellos solo lo han olvidado. María estaba agradecida por todo lo que tenía, pero en el fondo sentía que algo en su vida no tenía sentido, como un rompecabezas incompleto. Y aunque no lo sabía, su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los preparativos del gran evento transformaron la hacienda en un escenario de ostentación. Doña Victoria había organizado una fiesta benéfica para recaudar fondos, pero en realidad era solo una oportunidad para mostrar su posición social. Las mujeres de la alta sociedad de Guadalajara, vestidas con trajes lujosos y joyas deslumbrantes, desfilaban por la propiedad como pavos reales orgullosos. Para María y don Ignacio, el evento significaba el doble de trabajo. María había pasado el día decorando el jardín con las flores más hermosas, mientras su padre cuidaba los detalles de las fuentes y senderos. Cuando todo estuvo listo, María observó el resultado con orgullo. A pesar del esfuerzo, parecía un sueño. El jardín se veía como sacado de un cuento de hadas. No pierdas tiempo admirando tu trabajo, María, gritó Erika, acercándose con una expresión de desprecio. Todavía tienes que ayudar en la cocina. ¿Crees que esas manos sucias son dignas de estar entre los invitados?
María respiró profundo y se dirigió a la cocina, donde ayudó a preparar bandejas de canapés y bebidas. Sin embargo, la suerte parecía no estar de su lado. Mientras llevaba una bandeja llena de copas de vino, resbaló en un piso mojado. Las copas se rompieron en el suelo, y el líquido rojo manchó la alfombra cara de la sala. El sonido de las copas rompiéndose llamó la atención de todos. Doña Victoria, que conversaba con sus invitados, se giró lentamente, con los ojos llenos de furia. María Inés López. Su voz resonó en la sala. ¿Sabes cuánto cuesta esta alfombra? Claro que no, porque nunca podrías pagar algo así, ni en 1000 vidas. María intentó explicarse, diciendo que el piso estaba mojado, pero doña Victoria la interrumpió. Basta de excusas. Deberías estar agradeciendo que te permito vivir en esta propiedad. Las palabras fueron dichas en voz alta, para que todos los invitados las escucharan. Erika, aprovechando la oportunidad, añadió, eso pasa por dejar que personas como ella entren en nuestra casa. Las risas y murmullos de los invitados cortaron a María como cuchillas. Sintiendo las lágrimas correr por su rostro, salió corriendo hacia el jardín. Don Ignacio, que observaba desde lejos, fue tras su hija. La encontró sentada en el banco de piedra bajo la vieja higuera, su lugar favorito. María tenía el rostro enterrado en las manos, sollozando. «Papá, ¿por qué nos tratan así?» «¿Qué hicimos mal?», preguntó entre lágrimas. Don Ignacio se sentó a su lado y colocó la mano en su hombro. «No hicimos nada malo, hija. Pero hay personas que necesitan humillar a otros para sentirse importantes. Eso no dice nada de ti, pero sí de ellos». Pero, incluso mientras la consolaba, don Ignacio parecía cargado de culpa. Sus manos temblaban, y miraba al suelo, como si quisiera decir algo pero no pudiera encontrar las palabras. Mientras María lloraba, Emiliano se acercó. La había visto correr al jardín y decidió seguirla. «María, no escuches lo que dice mi madre», comenzó, con un tono de voz amable. «Vales mucho más de lo que ellos creen. Yo veo cómo trabajas, cómo cuidas este jardín. Eres especial». María levantó la mirada, sorprendida. «¿Pero tú eres un Sandoval? ¿Por qué te importa alguien como yo?» Emiliano sonrió. «Porque no te veo como alguien como tú. Te veo como María, y eso basta». Esas palabras calentaron el corazón de María, pero también la dejaron confundida. Porque Emiliano, a diferencia de todos los demás Sandoval, parecía verla de verdad. Las palabras de doña Victoria no salían de la mente de María. «Nunca debiste haber nacido». Era una frase cargada de más que desprecio. Había algo en ella que sonaba a secreto. María, con los ojos aún llenos de lágrimas, regresó a su pequeña casa en los límites de la propiedad. Allí encontró a don Ignacio sentado a la mesa, con la mirada distante. Parecía más viejo esa noche, como si el peso de años de trabajo y recuerdos lo estuviera doblando. «¿Todo bien, hija?», preguntó él, tratando de ocultar su preocupación. María dudó, pero respondió, «Sí, papá. Solo estoy cansada». Sin embargo, mientras decía esto, su mirada se puso en una vieja caja de madera sobre el armario. La reconocía, era la caja donde su padre guardaba sus cosas más preciadas. Siempre había estado cerrada con llave, y don Ignacio nunca le había permitido tocarla. Esa noche, mientras don Ignacio dormía, la curiosidad venció a María. Algo dentro de ella la impulsaba. Buscó la llave, que sabía que estaba escondida bajo una tabla suelta de la mesa, y abrió la caja. Dentro de la caja, María encontró una carta antigua, con bordes amarillentos y tinta descolorida. Estaba dirigida a don Ignacio, pero firmada por don Alfredo Sandoval. Temblando, María leyó: «Ignacio, confío en ti a mi hija, María Inés. No puede crecer bajo este techo. Victoria jamás aceptará a una hija que no sea suya, especialmente a una niña que representa el verdadero amor que tuve en mi vida. Cuídala como si fuera tu propia hija. Algún día, quizá, la verdad salga a la luz». El mundo de María pareció girar. La carta cayó de sus manos, pero las palabras estaban grabadas en su mente. No era hija de don Ignacio. Era hija de don Alfredo Sandoval, el hombre cuya herencia sostenía a la familia que ahora la despreciaba. «Papá», murmuró María, incapaz de contener las lágrimas.
A la mañana siguiente, María esperó a que don Ignacio despertara. Con la carta en las manos, lo enfrentó. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué me dejaste vivir como una extraña en mi propia casa? La voz de María temblaba entre el dolor y la ira. Don Ignacio guardó silencio por un momento, mirando al suelo como si buscara respuestas. Finalmente, dijo, «Porque te amo, María. Sabía que, si Victoria descubría quién eras, te destruiría. Alfredo confió en mí para protegerte, y yo hice lo mejor que pude». María no sabía qué sentir. Parte de ella entendía el sacrificio de don Ignacio, pero otra parte se sentía traicionada. «Sabías que sufría. Sabías cómo me trataban, y aún así nunca dijiste nada», gritó María. «Lo sabía», respondió don Ignacio, con lágrimas en los ojos. «Y todos los días eso me mataba. Pero, por favor, entiende, hija. Lo hice por amor». Durante días, María vivió en conflicto. Por un lado, sentía gratitud por don Ignacio, el hombre que la había criado con amor y dignidad. Por otro, se sentía traicionada. ¿Cómo podía enfrentarse a la familia Sandoval ahora que sabía la verdad? ¿Qué significaba ser una Sandoval? Para ella, eso solo parecía traer más dolor. Decidió buscar respuestas. Visitó las partes más antiguas de la hacienda, buscando vestigios de su padre biológico. En la biblioteca, encontró un retrato de don Alfredo. Tenía ojos amables que, al observar con cuidado, se parecían a los suyos. Mientras miraba el retrato, Emiliano entró en la sala. «¿Qué haces aquí?», preguntó, intrigado. «Estoy tratando de entender quién soy», respondió María en un susurro. Emiliano percibió la seriedad en su tono, pero no presionó para obtener más detalles. Esa noche, María decidió que no podía seguir viviendo en las sombras. Si es la historia secular y ha sido cruel y besos doña Victoria y que habrá iniciado unas canciones para que no te pierdas ningún giro en las andovas y más historias de derecho visión y alzada como tal. Pero eso es lo que le pides las de Janale, y nos van en el próximo y observaba el jardín bajo la asta de la luna. Deben saber quién soy. No por la herencia, sino por la dignidad que me han negado. Con esa determinación, María dio el primer paso hacia una lucha que cambiaría su vida para siempre. María no podía dormir. Las palabras de la carta seguían resonando en su mente, y la figura de don Alfredo parecía observarla desde lejos, como una sombra en el fondo de su memoria. La decisión estaba tomada, debía enfrentar a doña Victoria y reclamar su lugar, pero sabía que no sería fácil. Al día siguiente, mientras trabajaba en el jardín, escuchó a doña Victoria discutir con los empleados. «Tienen que entender que no estamos aquí para tolerar errores. Esta casa tiene un estándar, y nadie puede cambiarlo», decía ella con voz afilada. María sabía que la única forma de exponer la verdad era encontrar más pruebas. ¿Solo la carta de don Alfredo no sería suficiente? Hablando de descubrir, si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un me gusta para saber que estás disfrutándola. Y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo, de qué país y ciudad estás siguiendo la lucha de María. Queremos descubrir hasta dónde llega esta historia de valor y superación. Ahora, acompaña a María en este nuevo capítulo de su vida. María empezó a investigar discretamente. Fue a buscar a don Pedro, el viejo administrador de la hacienda, quien había trabajado con don Alfredo durante años antes de su muerte. Pedro era un hombre de cabellos grises y una postura encorvada, pero aún cargaba el peso de los recuerdos de la familia Sandoval. «Don Pedro», comenzó María, con voz temblorosa, «necesito saber la verdad sobre don Alfredo. ¿Sabía usted que él tenía una hija fuera de matrimonio?» Pedro dudó un momento, pero finalmente respondió, «Sí, niña. Lo sabía. Pero don Alfredo pidió que esto se mantuviera en secreto. Quería protegerte de Victoria. Alfredo sabía que ella haría cualquier cosa para mantener el control de la fortuna. Pedro reveló más detalles, incluyendo que don Alfredo había dejado una pequeña herencia a nombre de María en un banco local, pero que doña Victoria había interceptado los documentos para que María nunca lo supiera. Esa información avivó la determinación de María. Con las nuevas pistas, María decidió enfrentar a doña Victoria. Durante la cena en la hacienda, irrumpió en la sala, interrumpiendo la conversación animada de los invitados. Todos los ojos se volvieron hacia ella, especialmente los de doña Victoria, que la miró con desdén. «¿Qué haces aquí, María?» «Esto es una cena,
No un lugar para empleados, dijo doña Victoria con frialdad. No soy solo una empleada, respondió María, su voz firme a pesar del temor que sentía. Soy María Inés Sandoval, hija de don Alfredo Sandoval. Y tengo pruebas. La sala quedó en silencio. Los invitados murmuraron, sorprendidos por la declaración. Emiliano miró a María, confundido, pero no había incredulidad en sus ojos. Esto es absurdo, gritó doña Victoria, levantándose de la mesa. ¿Crees que puedes aparecer aquí y hacer estas acusaciones ridículas? No eres nadie. María sacó la carta de don Alfredo y la colocó sobre la mesa, justo frente a doña Victoria. Léala, y luego dígame si es absurdo, dijo, su voz cargada de emoción. Doña Victoria leyó la carta, su rostro endureciéndose con cada línea. Esto no prueba nada, dijo finalmente, arrojando la carta a un lado. Cualquiera podría escribir algo así. No tienes lugar en esta familia, y nunca lo tendrás. Pero algo cambió en el ambiente. Emiliano, quien había leído la carta por encima del hombro de su madre, se levantó y dijo, «Madre, tal vez deberíamos escuchar a María. ¿Y si está diciendo la verdad? ¿No sería justo con mi padre?» Doña Victoria trató de mantener el control. «Ahora estás de su lado, Emiliano. No te dejes engañar. Esto es solo una jugada desesperada de alguien que quiere robar lo que no le pertenece». María salió de la sala con el corazón acelerado, pero no se dejó intimidar. Sabía que necesitaría más pruebas para ganar esta lucha, pero ahora tenía aliados inesperados. Emilianis de Historieros Tamauroso, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción y enseñanzas. Gracias por acompañarnos hasta el final, y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Con el apoyo de don Pedro y Emiliano, María decidió que debía recuperar los documentos de la herencia que estaban en el banco. Esa mañana, se dirigieron al lugar. El gerente, licenciado Ramírez, se mostró reacio al principio. «Si estos documentos están registrados como propiedad de la familia Sandoval, no puedo liberarlos sin autorización», dijo. Fue entonces cuando Emiliano intervino. «Soy Emiliano Sandoval», dijo con autoridad. «Y como miembro de esta familia, exijo que nos muestren los registros». Finalmente, el gerente accedió. Entre los documentos estaba el testamento original de don Alfredo, que declaraba a María como su hija legítima y heredera de parte de su fortuna. María sostuvo el papel con manos temblorosas, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza. De vuelta a la hacienda, María reunió a todos los miembros de la familia y los empleados en el salón principal. Con el testamento en mano, enfrentó a doña Victoria. «Este es el testamento de don Alfredo», anunció. «Declara que soy su hija y que la mitad de esta propiedad me pertenece». La reacción fue inmediata. Erika gritó furiosa, «Esto es un fraude. Ella no puede ser una Sandoval». Pero Emiliano dio un paso al frente. «Cállate, Erika. María tiene más derecho a estar aquí que tú. Es hora de que enfrentemos la verdad». Doña Victoria trató de negar los hechos, pero los documentos eran irrefutables. María miró a todos en la sala y dijo, «No quiero vengarme, pero no voy a permitir que me sigan humillando. Exijo el respeto que merezco como hija de don Alfredo». Don Ignacio, con lágrimas en los ojos, habló por primera vez. «Victoria, Alfredo me confió a María porque sabía que tú intentarías destruirla. Pero esta niña ha demostrado ser más fuerte y más noble de lo que cualquiera de nosotros imaginó. Es hora de que reconozcamos su lugar». Los empleados aplaudieron. Doña Victoria, derrotada, abandonó la sala en silencio. Por primera vez, parecía envejecida y vulnerable. María decidió que no quería quedarse con la hacienda solo para sí misma. Inspirada por su padre, transformó la propiedad en un centro comunitario. Los antiguos salones se convirtieron en talleres y aulas donde las personas podían aprender oficios y artes. El jardín, que siempre había sido el corazón de la hacienda, ahora era un espacio de convivencia para todos. En una ceremonia simbólica, María plantó un árbol en el centro del jardín junto a don Ignacio. Este árbol es para todos los que alguna vez fueron silenciados o humillados. Es un recordatorio de que incluso las raíces más humildes pueden dar frutos grandiosos. Emiliano, a su lado, le dijo en voz baja, «María, has transformado este lugar. Y a nosotros también». Por primera vez, María se sintió completa.
Había encontrado su identidad y creado un legado que honraba a su verdadero padre y a don Ignacio, el hombre que la había criado con amor incondicional. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia de lucha, verdad y superación. Si te gustó y quieres seguir disfrutando de más relatos como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, así sabrás cuando publiquemos una nueva historia que seguramente tocará tu corazón. Hasta pronto y nos vemos en el próximo video.